el maestro Eugenio Vázquez Muñoz, director del Colegio de Veracruz. Eugenio, ahora sí te doy la bienvenida. Muy buenos días. Gracias, buenos días a todos, no solamente a quienes estamos en la cabina de la Fundación Salvemos el Agua, sino a todo el consejo que tengo a bien conocer. Sé de primera mano, porque he estado con ustedes en otras ocasiones, de la gran labor que están haciendo, de la concientización, y sin duda que es una tarea que están enarbolando la bandera ciudadana para revertir grandes problemas de la sociedad. Felicidades. Como siempre, bueno, agradecerle a Eugenio permitirnos tener y permitirle aquí a todos los radioescuchas tener invitados de primer nivel, tener invitados que son actores en muchos sectores de la población y que también se enteran de lo que está pasando en la ciudad. Va a venir como notario otro día, pero ahí en esta notaría es donde Salvemos el Agua desde hace años, lleva a cabo todos sus trámites. Yo le agradezco mucho porque siempre nos ha apoyado, es patrocinador ahí oficial de Salvemos el Agua y todo lo que hacemos. Gracias por su confianza, Alejandro. Muchísimas gracias, Eugenio, y súper recomendada la notaría 27 ahí en la Torre Ánimas. Actualmente su encargo como director del Colegio de Veracruz. Y el Colegio de Veracruz pues, es una institución pública que ofrece educación superior en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado. Fue creado por decreto en la Gaceta Oficial del 2002. Cuenta con una planta de profesores investigadores con grado de doctores. En su mayoría forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenido. Y el Colegio de Veracruz, ¿qué es el Colbert? ¿Qué significa esta nueva tarea para ti en el colegio? Gracias. Fíjate que el Colegio de Veracruz, a todas las personas que están escuchando, está viviendo una nueva etapa donde la instrucción del gobernador Javier Duarte Ochoa es muy clara. Debemos contribuir activamente con políticas públicas muy bien enfocadas, muy concretas, a alcanzar los desarrollos, el nivel de desarrollo que nos hemos propuesto en nuestro plan estatal. En ese sentido, pues la política medioambiental, la política de rescate de nuestra riqueza natural es una política transversal del gobierno de Veracruz, y con el Colegio de Veracruz, como parte de la Secretaría de Educación de Veracruz, estamos contribuyendo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno, de manera muy específica tenemos una maestría en Desarrollo Regional Sustentable, que en este momento forma parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT. ¿Qué quiere decir? Que está inscrita en un catálogo de programas académicos de élite en el país. ¿Por qué? Porque está impartida por profesores de muy alto nivel. La doctora Piñal, que hoy nos acompaña, es una de ellas. Son los profesores, en su mayoría son miembros del Sistema Nacional de Investigación, como bien lo dijiste, de CONACYT. ¿Y cuál es el objetivo de esta maestría? Bueno, pues formar profesionales en todos los ámbitos, desde el punto de vista ciudadano, como servidores públicos, como legisladores, ciudadanos en general, que sean capaces, por ejemplo, de elaborar planes de desarrollo en el ámbito municipal, estatal, nacional, con una visión de sustentabilidad, que sean, por ejemplo, capaces de hacer o de influir en la reglamentación para la conservación ecológica y la protección del medio ambiente, que sean capaces de influir en el ordenamiento ecológico de los territorios o en la educación ambiental, que es una parte sustantiva. Recordemos que ahora que ha entrado en funciones un nuevo gobierno federal hace apenas unos meses, tan solo lo que era la Secretaría de la Reforma Agraria se ha transformado para ser la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del Territorio y Desarrollo Urbano. Es decir, es una nueva óptica, es una nueva manera de atacar los problemas que estamos viviendo los veracruzanos. ¿Qué implica esto? Pues que en el Colegio de Veracruz en concreto, aparte de los programas que tenemos, que es una licenciatura en Ciencia Política, una maestría también en Negocios y Relaciones Internacionales, y ahora una maestría a distancia en Políticas Públicas, y queremos invitar a todos a que entren al Colbert, porque hay 50 becas adelante disponibles para todos nuestros radioescuchas. También estamos con esta maestría en desarrollo sustentable, y es muy importante porque después quienes egresen de esta maestría pueden desempeñarse con cartas credenciales al más alto nivel, y después, si quieren seguir, pudieran hacer un doctorado en el Colegio de Veracruz en Ciencia Política. No, y aparte de todo se van a relacionar porque, bueno, es un colegio que ha dado cobijo y ha recibido también a muchos funcionarios públicos. De entrada, bueno, el maestro Eugenio Vázquez es uno de ellos y uno de los funcionarios reconocidos. Yo le agradezco mucho y me da mucho gusto realmente que estés aquí, Eugenio, porque algo de lo que hemos hecho y en Salvemos el Agua ha sido la coherencia. Creo que es coherente lo que hace el Colbert con el medio ambiente, con lo que dices.
Hace varios años ya instalamos una campaña de acopio de pilas. Sí. Es una campaña éxito, que sigue y que yo invito a los ciudadanos, si andan por el centro, no tiene sus pilas, puede pasar al Colbert a dejar una pila también. Sí. Y por ahí pasar a preguntarle ahí al mismo maestro, pedir información sobre las becas y todo lo que tienen. Aparte de que estamos en vías de ser una institución ecológicamente responsable, Alejandro, hemos ya puesto en marcha algunas medidas, pero es todo un proyecto de mediano y largo plazo para reducir el uso de papel en nuestras instalaciones. Estamos rescatando una pequeñita área verde que tenemos atrás del colegio, y por las condiciones del propio edificio, que es un edificio antiguo protegido por el INAH, es un poco complicado tener una azotea verde, pero en verdad que estamos muy conscientes de este problema, porque no sería coherente con una maestría en desarrollo regional sustentable si no lo hiciéramos así. Pero esa es nuestra tarea. El Colegio de Veracruz se ha acercado a los municipios, ha trabajado en la agenda desde lo local desde hace ya varios años. Se entregaron algunos reconocimientos a municipios que están haciendo bien su tarea con la administración pública bajo estándares de medición, de rendición de cuentas a los ciudadanos, y muchos de ellos concernidos por el medio ambiente. Ya les va a comentar la doctora Piñar. Tenemos proyectos muy serios, por ejemplo, en las cuencas del río Nautla, en las cuencas del río con humedales, por ejemplo. Tenemos en municipios de Villaldama, Las Vigas, Tatatira, Jalacingo, Tlacolula, Perote, por decirte algunos, pero también en Totonga, Las Minas, Atzalan, Tenochtitlán, donde estamos trabajando, por ejemplo, en los Tuxtlas también, con la reserva de la biosfera de los Tuxtlas, con los humedales de las cascadas de Texolo, y también en la cuenca del río Nautla, como te decía. Es decir, son proyectos muy concretos que, más allá de la maestría, que también estamos formando capital humano, se están haciendo políticas públicas muy enfocadas, porque esa es la instrucción del gobernador, Alejandro. Aterrizando, yo creo que aterrizando los temas a la realidad. Algo bien importante, estamos por firmar un convenio también con el Colegio de Veracruz. Estamos trabajando con ustedes en ese sentido y lo firmamos con el INECOL hace unos meses, ahora con el Colegio de Veracruz. Seguimos impulsando los temas ambientales, esto es importantísimo. Y algo más que mencionaba, muy pronto el Colbert será empresa ecológicamente responsable. Este es un distintivo que estamos mejorando, y en ese nuevo proceso ya es candidato ya en vías de obtención de este distintivo. Abraham Weller Lara, quien agradece al director por el cambio en el Colegio de Veracruz. Puros comentarios positivos. Carlos Bravo Zurita nos llama para felicitar al director Eugenio Vázquez por su trabajo en el Colbert. Tere Sánchez nos escucha en el centro y quiere felicitar al programa Salvemos el Agua. Jocelyn Fierro también envió un afectuoso saludo del director del Colegio de Veracruz. Pues fíjate, Alejandro, que afortunadamente se está viendo una nueva dinámica en el colegio que está dando resultados. Una de ellas es precisamente que hayamos sido incluidos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, y es un trabajo que no solamente es cupular, es un trabajo de toda la comunidad académica, que incluye estudiantes, que incluye profesores, que incluye los investigadores y desde luego las autoridades. Pero en verdad quiero decirles que visiten el Colegio de Veracruz. Es no solamente un espacio para la instrucción, sino es un espacio formativo. Tenemos una amplia cartelera de cultural, permanentes ciclos de cine, conferencias, talleres, diplomados. En este momento estamos llevando a cabo un diplomado de prevención del delito con el Consejo Estatal de Seguridad Pública. Estamos también por iniciar un diplomado con el Instituto Down de Jalapa, porque es uno de los compromisos del Colegio de Veracruz, el compromiso social y servir a la sociedad. Y en la página de colbert.edu.mx están todos los detalles de la nueva maestría que estamos abriendo a distancia, que es en políticas públicas, a donde, repito, hay 50 becas adelante que ha instruido el gobernador para que quienes quieran participar.